Bueno, y un minuto, que no quiere ir para atrás esto, ahí está. Ahí está. Bueno, entonces hablábamos de esfuerzo muscular dinámico y esfuerzo muscular estático, en donde todos se expresan a través de porcentajes que están definidos en esas tablas. Decíamos la otra clase, cuando hablábamos con el ingeniero Espíndola, de que esto le dice el método Renault, pero en realidad el método Renault no es ningún método en particular, sino que es una especie de resumen de lo que es el sistema de asignación de tiempos suplementarios personales que figuran en el manual de la OIT, en donde en el manual de la OIT primero se asignan puntos y después esos puntos se convierten en porcentajes. Entonces lo que hace este sistema es, es, este, es directamente asignar porcentajes para las distintas situaciones, ¿no? Entonces habíamos dicho esfuerzo muscular. Y también el otro que se cansa, el músculo este que tienen, algunos, no todos tienen arriba del cuello, entre medio de las orejas, que es el cerebro o lo que digamos fatiga nerviosa. Eh, Obviamente que va a haber trabajos en donde eh, el, eh, en donde la persona se cansa mentalmente por el trabajo que está realizando, porque indudablemente va a haber distintas solicitaciones. Una cosa es que si yo estoy haciendo un trabajo en donde estoy trasladando piezas de goma de un cajón y la estoy embalando, posiblemente el esfuerzo mental o cerebral o de atención o lo que sea, no va a ser muy alto porque no hay riesgo ni para las personas ni para el material y la operación en sí no requiere mucha precisión. En cambio, si es una persona que tiene que estar ensamblando eh, elementos pequeños, en donde tienen que estar mirando que ingresen en una determinada posición y demás, obviamente que hay todo un esfuerzo mental, visual, de la persona que está haciendo esa tarea. Si a su vez si hay riesgo de romper el material en el uso o en el traslado o en la operación, obviamente que las precauciones van a ser mayores. Si a su vez eh, la precaución que hay que tener es mayor, ¿por qué? Porque puede incluir algún peligro hacia la persona que está trabajando, ya sea real o supuesto, también va a generar mayor nivel de tensión y de concentración en el trabajo. Eh, entonces, esa fatiga nerviosa puede estar dada por un esfuerzo de atención, eh, por un esfuerzo mental en donde la persona tiene que estar haciendo algunas operaciones mentales, por ejemplo, y después la otra parte de fatiga nerviosa es debida a una fatiga nerviosa por repetitividad, se me trabó la lengua, que es una fatiga nerviosa debido a una repetición muy frecuente de los mismos grupos de movimientos. Pero vamos de vuelta acá y veamos, una cosa es la fatiga nerviosa cerebral por atención, en donde ahí intervienen factores como es la tensión o algún peligro, a lo mejor inherente ya sea para el producto, en donde requiera una concentración especial. Entonces, ese nivel de concentración hace que la persona se canse mentalmente por el trabajo que está haciendo. Incluso a lo mejor hay algunas operaciones en donde la persona tiene que hacer un distingo que puede ser una elección binaria simple, separar botones rojos de botones azules, o tiene que hacer algo más, eh, más fino, como es separar por colores, qué sé yo, botones azules de celeste y de menos celeste. O, por ejemplo, podría ser alguna operación o cálculo que tuviera que hacer, en donde uno tiene que decir, bueno, si el valor, si yo, por ejemplo, operaciones de clasificación
de materiales. Digo, yo tengo que medir y si el valor supera esto, lo pongo a la izquierda y si el valor está por debajo de esto, lo pongo a la derecha. Entonces yo tengo que estar pensando, haciendo la operación y separando, ¿no? O clasificando. Perdón. Entonces eso involucra mayor nivel de concentración, que ya lo vamos a ver seguramente acá con el ingeniero Espíndola, que tiene preparado material al respecto. Y el otro, el esfuerzo medular o por repetitividad, es para operaciones que de tiempos ciclos muy cortos. Ojo, porque siempre pasa lo mismo, ¿no? Dicen, fatiga nerviosa medular. ¿Y por qué? ¿A qué se debe la fatiga nerviosa medular? Y porque el hombre se aburre de hacer siempre lo mismo, reiteradamente, en corto tiempo de plazo. No, 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 no. Eso, el aburrimiento no es una fatiga mental. La fatiga mental, la fatiga nerviosa por repetitividad, se da en trabajos donde los tiempos ciclos son muy cortos. Muy cortos, cuando hablamos de cortos, la tabla especifica para tiempos ciclos que están por debajo de los 12 centiminutos. O sea, estamos hablando del ciclo completo de la operación. O sea, el ciclo de la operación se repite cada 12 centiminutos o menos. 12 centiminutos, si multiplican rápido por 60, C por 2, 12, C por 1, 6 y 1, 7, son 7,2 segundos. O sea, si hay operaciones cuyo tiempo ciclo se reitera cada 7,2 segundos o menos, le corresponde tiempo suplementario personal por fatiga nerviosa por repetitividad, que está en función del tiempo ciclo, el porcentaje. Si es de 12 centiminutos, le corresponde un 1%. Y en la medida que va bajando el tiempo ciclo, el porcentaje de tiempo suplementario personal se hace mayor hasta llegar al, al 10%, creo que cuando los tiempos ciclos son del orden de los 3 centiminutos, 4 centiminutos. En este momento no, más o menos andan en ese valor. Eh, ¿Pero por qué? Porque esa persona que está sometida a hacer una operación en donde la frecuencia de esa operación, o el tiempo ciclo de esa operación, mejor dicho, es de 7,2 segundos, está constantemente repitiendo los movimientos y no puede distraerse porque en el momento que se distrajo y quiso conversar o entablar una conversación con la persona que está al lado, posiblemente no lo va a poder hacer porque va a romper su ciclo de movimiento y no va a poder mantener ese tiempo ciclo tan corto. Entonces, cuando son tiempos ciclos muy cortos, hay cansancio mental porque el ciclo lo obliga a una concentración del trabajador sobre las cosas que está haciendo. ¿Se entiende? No es aburrimiento. O sea, si uno pregunta, che, ¿por qué fatiga nerviosa por repetitividad? ¿A qué se refiere? Y no, porque el hombre se aburre cuando los tiempos ciclos son muy cortos. No, no, no. No es que se aburra, por el contrario, tiene que estar muy atento para poder mantener el ciclo de trabajo. Por ejemplo, Martín puede dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando están midiendo dureza 100%, un caso, la verdad que ahí la gente, si no la rotas un poquito, es muy difícil de mantener la atención, ¿no? ¿Me explico? Exactamente. Hay que estar muy atento, ya que es el control de dureza, el caso que controlamos las rótulas de dirección, por ejemplo, los platillos de válvulas, estaba en la fábrica que hacíamos eso, era muy difícil mantener la constancia, ¿no? O sea, enseguida, cuando estás dando la carga, por ejemplo, el pulso te entra a variar y no repetís a veces, y es porque está cansado. Bueno, ¿alguna pregunta está ahí de los alumnos? Profe, una pregunta, o sea que no hay fatiga nerviosa por aburrimiento o por cansarte, no hay o sea, no hay ningún suplementario, ningún tiempo suplementario porque se puede llegar a aburrir el trabajador haciendo una tarea muy repetitiva. No, 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 no. No hay suplemento de descanso por aburrimiento. Lo que hay por aburrimiento es más trabajo. Sí, O sea, hay personas que realmente cuando a uno le entrega una tarea que realmente la persona puede decir, no, mejor que
pero cuando la persona se está ahí y le produce tedio, el trabajo tedio por la situación de que a lo mejor no implica gran esfuerzo, eh, por ahí las soluciones son otras. O rotar la persona de puesto de trabajo, irlo haciendo conocer otros lugares, o encomendarle tareas en donde el nivel de exigencia sea un poco más elevado, ¿no? Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna pregunta en chat? No, ninguna, Martín. Bueno, entonces voy a comentar rápidamente el tema el otro grupo, que es la fatiga relacionada con el entorno, ¿no? O sea, hay una fatiga que está relacionada con el entorno que se divide en dos grupos, que son condiciones climáticas y vibraciones. Las condiciones climáticas se refieren al entorno en el lugar de trabajo, no las condiciones climáticas afuera, ¿no? Esas condiciones climáticas, como ustedes pueden ver ahí en la síntesis esta, pueden ser condiciones climáticas térmicas o atmosféricas. Condiciones climáticas térmicas. ¿A qué se llama? A personas que están sometidas a lugares de trabajo donde la temperatura dista mucho de ser lo que consideraríamos un ambiente normal. Por ejemplo, como mostraba en los videos, que sería bueno después que a lo mejor lo veamos, Juan, el video de las personas que estaban, o la foto esa de las personas que estaban trabajando en una fundición, ¿Sí? en donde vemos que no solamente están trabajando están a 1 metro o 1,5 metros de su cuerpo, tienen un cuerpo incandescente, tienen hierro fundido, aluminio fundido, que a lo mejor está a 900 grados o 1200 grados, si es el caso de una fundición de acero, y entonces a 1 metro de distancia tiene 1200 grados, y le ponemos como ropa de protección unos delantales de cuero o de aislante térmico y demás, y en la espalda o adentro de su cuerpo esa persona tiene que mantener los 36,6 grados, o sea que el gradiente térmico en 1 metro de distancia es muy alto, muy fuerte, la persona está sometida a un desgaste bastante intenso, un desgaste físico intenso. En realidad, para las personas que trabajan en condiciones climáticas, en ambientes con esas condiciones térmicas, no hay tiempos suplementarios personales dependientes de la tarea para descansar de esas condiciones térmicas. Lo que se hace o lo que hay es reducción de jornada en general, o por acuerdos gremiales, y también esos acuerdos gremiales, por ejemplo, tienen, aparte del tiempo de la media hora de almuerzo, tienen tiempos de descanso en el medio, pero que son convenios con los sindicatos. No es un porcentaje del trabajo. Son acuerdos que se establecen entre las distintas empresas, y normalmente, como decía, se hacen trabajos de jornadas reducidas. Esas personas, en vez de trabajar 8,3 horas, a lo mejor trabajan 7 horas, tienen una jornada de 7 horas. Pero la verdad que el desgaste físico que tienen esas personas es muy importante. Normalmente una persona que trabaja en forja, en fundición y demás, son personas que normalmente representan más años de los que uno cree que en realidad tienen realmente, ¿no? Físicamente se los nota como más avejendados, ¿no? Por el trabajo al que están sometidos. Martín, te interrumpo un minutito. Hay una alumna pregunta qué pasa con los trabajadores del peaje respecto a esto.
¿Trabajador del peaje qué? ¿Qué pasa con los trabajadores del peaje? ¿Qué tiene? No entendí la pregunta. Ana Paula, ¿querés complementar la pregunta? Supongo que iba por el lado de lo que había dicho yo del descanso, la fatiga nerviosa por monótono de la tarea. Creo que por ese lado. No sé. Ana, ¿querés complementar la pregunta? Hola, ¿Sí? sí, se me escucha bien. No, Sí, Sí, perfecto. en realidad era por el lado que habían estado mencionando eso de que había tareas, los tiempos suplementarios personales, había algunos que dependían y otros que no dependían de la tarea. En este caso, ¿cómo sería? Porque yo no sé si la gente del peaje tiene un horario establecido, por ejemplo, para ir al baño, o tienen que esperar que deje de pasar gente para poder cerrar la cabina o algo así. No sé cómo funciona. Se alternan con las cabinas, por eso son varias. Si ella la cabina en un momento, o si hay un reemplazo, lo reemplaza, pero generalmente creo que deja la cabina un momentito. Sí, tienen reemplazo. Y vuelvo a decir lo mismo que antes. No son líneas de producción. Entonces, los tiempos de descanso o para necesidades personales están fijados en los convenios colectivos de trabajo. ¿Sí? Y la modalidad también. Y cada empresa tiene de acuerdo su convenio con el gremio. Pero al no estar sujetos al mal productivo, esto es lo mismo que cuando hablamos de ergonomía la otra vez, yo digo, cuidado, el 90% de las cosas que estamos viendo acá es para la gente que está en las líneas de producción, de montaje, no para la persona que está en la oficina, y como decíamos hace un rato, arrancar que puede levantarse al baño cuando quiere o tomarse un cafecito y charlar con alguien. ¿Eh? Lo único que no cubre esto, porque es una situación muy extraña, son los telecentros, o sea, ¿cómo se Call llama? center. Los Call call center. centers, que son una barbaridad, pero eso sería otro costal. Sí, sí, Julio, parecido a una cosa que es muy común, a lo mejor algún alumno lo está pensando, parecido a lo de la cabina de peaje, por ejemplo, los guardias, que hoy en día hay guardias, uno va a un súper, hay guardia en el estacionamiento, hay guardia en la entrada, hay guardia en la caja. También es un trabajo que está regulado por otro lado, o sea, no se puede asimilar a una producción en serie, ¿no? De un Tal cual. trabajo Tal en la cual. línea. ¿Mm? Bien, acá hay otra pregunta de Bernardo Sima que dice, profe, en la fundición de plomo, por ejemplo, que emite gases tóxicos, ¿disminuirían las horas laborales más aún? Buena la pregunta. En realidad, también trabajan con jornada reducida, pero lo que pasa es que ese trabajo en ambientes donde se trabaja con plomo, hay que tener una serie de elementos de protección personal y de aislamiento para evitar la acumulación de gases, ¿no? Ahí entran otros factores, que el tema es que no puede haber tiempo suplementario personal sobre algo que te hace mal a la salud. Eso ya lo vamos a comentar un poquito más adelante en lo que es vibraciones acústicas, pero, o sea, no me pueden dar tiempo suplementario personal para que descanse de tomar veneno. ¿Se entiende? No tiene que Entonces, tomar veneno, es al revés. ¿eh? No tiene que tomar veneno. Exactamente. Entonces, ahí al trabajador tiene que tener todos los elementos de protección personal que lo aíslen de ese riesgo. Porque si lo someto a un trabajo que le va a enfermar la salud, y no, técnicamente no es que le puedo dar un descanso para decir, bueno, ya que te estoy jodiendo la salud, puedo descansar media horita más que el resto. ¿Se entiende? Por ejemplo, eso en las condiciones climáticas atmosféricas. Hoy por hoy, gracias a los avances en la tecnología, en las plantas de pintura hay muchos robots que están haciendo la pintura de los vehículos y demás, ¿no? Pero, y en algunos lados todavía se mantiene el hecho de que hay personas que están pintando y están pintando en un ambiente en donde le dan máscaras para respirar especiales, le dan trajes especiales para que no despida pelusa, para que no marque la pintura y una serie de cosas, pero
y están trabajando en ese ambiente que de alguna forma, por más que hay cortinas de aire que pegan contra cortinas de agua, o sea, hay una circulación de aire que pega contra cortinas de agua para que barra todas las posibles partículas que quedan volando en el ambiente de la pintura, de alguna forma, algo de la pintura puede llegar a ir a parar a la nariz del operador, ¿no? Y no hay tiempos suplementarios personales para esas situaciones. No se asignan. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es proteger al trabajador de que no respire pintura, que no se le meta pintura adentro de la nariz, adentro de los pulmones. Por ejemplo, las personas que trabajan en ambientes como la fundición, en donde hay que sacarle los restos de los nollos de arena que tiene la fundición. Ahí adentro hay una polución, hay un polvillo constante que está volando, y lo que hay que hacer es generar corrientes de aire para evitar que ese polvillo quede en suspensión, para evitar que la persona esté respirando ese ambiente. No hay tiempos suplementarios personales para las condiciones atmosféricas, como por ejemplo trabajar en un ambiente de polución. Lo que hay es elementos de protección para el personal, elementos para disminuir la polución en el lugar de trabajo. Algunas cosas medias, no sé si graciosas o tristes, pero por convenios laborales, en los lugares donde se trabaja en ambientes con polución, en algunos sindicatos se llegó a establecer como una norma que la empresa debía proveer de 1 litro de leche cada 4 personas o cada 4 operarios que trabajaban en un ambiente poluto. No, 1 litro por persona, Martín. 1 litro por persona, o era 1 1 litro litro cada por 4 persona. 1 litro por persona por día de leche para personas que trabajan en ambientes que son nocivos. Me acuerdo años atrás cuando entré a trabajar que yo me iba a desayunar con la gente que trabajaba en un lugar en donde todos los días pasaba un carrito y dejaba los sachets de leche. No sé qué sentido tiene eso de dejar un sachet de leche, que lo único que hace será mejorar la digestión de la polución que la gente está recibiendo, que está respirando. Pero No, bueno, además, en algunos casos la leche fija las toxinas en la pared del estómago. Pero sí. están los convenios colectivos de trabajo, ya es de forma, y por supuesto lo que hace el operario es llevarse la leche para los chicos, para la casa. Yo conozco gente que hacía eso, y otros la vendían. Y otros, Sí, y otros la llevaban a, ¿cómo se llama? A merenderos esta última época. O sea, hay de todo en la viña del Señor. y yo les cuento, total, ya no estoy más. En Fiat hacían dulce de leche. ¿Así que? Hacían dulce de leche los operarios en la línea, en los cofres que tenían armaritos. En serio, lo cuento porque no es de la materia, pero es tremendamente real. Como había leche para tirar para arriba, en la línea, en cualquier cofrecito, los muchachos se hacían unos calentadores con resistencias eléctricas y hacían dulce de leche. El problema era cuando se les quemaba, porque alguno iba al baño, se olvidaba, había un olor a quemado, una cosa que un poco más no venían los bomberos. Hasta que prohibieron, abrieron todos los cofres, sacaron todas las resistencias y se acabó el tema, ¿no? Bueno, pero los comentarios vienen a colación de que tanto Sí, para las condiciones climáticas térmicas o atmosféricas no hay tiempos suplementarios personales, y hay algunas cosas que realmente son para pensarlo, como el tema este de asignar 1 litro de leche por persona por día para los lugares en donde hay un ambiente poluto. No sí. No tiene tiene mucho sentido. asidero. Exactamente. Lo que sí, el tema de las condiciones climáticas, las personas tienen que estar protegidas de esa situación. Porque también, como comentario, cuando se viene el tema este de reducción de jornada, en realidad la persona que tiene que trabajar, en vez de trabajar 8,3 horas, trabaja 7 horas. Pero resulta que cuando aumenta la demanda, hace falta gente, a la misma persona le dice, che, en vez de irte hoy cuando cumplas tu turno de 7 horas, quédate y hace 2 horas extra.
y te vamos a pagar el 150%. Entonces se empieza a prostituir el sistema y en definitiva la persona termina trabajando 8,3 horas o 9 horas o más porque cobra un salario extra que lo único que hace, o sea, le genera mayores ingresos y en definitiva no lo protege de las condiciones adversas en las que está trabajando. ¿Okay? Martín, y para terminar Sí. el tema, Argentina es el único país del mundo que tiene trabajo insalubre regulado por una ley. ¿Sí? O sea, se llama tarea insalubre para jornada reducida. Es el único país del mundo. Es un anacronismo absoluto, porque lo que hace es respetar las leyes y no tener, como dijiste vos antes, puestos de trabajo que contaminen o enfermen. Ahora, no lo saca más de los convenios colectivos de trabajo. UON tiene, por ejemplo, carga térmica, entonces tiene que cobrar más la hora por estar expuesto a carga térmica. En lugar de decir, no, no tiene que estar expuesto a carga térmica, o elementos de protección, no. Que se exponga, que se deshidrate, pero vas a cobrar un poquito más. Sí, vos sabés, Julio, también un comentario. Por ejemplo, hay personas en donde cuando llevan varios años trabajando en un lugar con una carga térmica y que tienen un incentivo económico por trabajar en esas condiciones, si vos en algún momento lo sacás de esa persona y lo retirás de ese lugar de trabajo y lo pones en otro lado, si le quitas el incentivo económico, muchas veces se pide la indemnización por la cantidad de tiempo que estuvo trabajando en ese lugar. Sí. Y que si lo sacan de eso se le va a disminuir sus ingresos y por eso tiene que recibir una indemnización. Entonces se generan bastante problemas en ese aspecto, ¿no? Sí. Bueno, sigan. Sí. Bueno, el otro punto que nos queda ahí con fatiga relacionada con el entorno son las vibraciones. Los tipos de vibraciones pueden ser vibraciones acústicas, mecánicas o lumínicas. Vibraciones acústicas. No hay tiempos suplementarios personales para personas que trabajan en lugares con un alto nivel sonoro o de ruido. No hay tiempos suplementarios personales porque ocurre lo mismo que en el otro lugar. Si el nivel sonoro es muy alto en el lugar de trabajo, la persona tiene que tener o bien aislar el ruido de alguna forma o tiene que tener los elementos de protección personal, porque no hay tiempo suplementario personal que te haga recuperar del daño que sufre la membrana del tímpano o el tímpano o el oído. No soy especialista en oído, pero trabajar en un ambiente donde el nivel sonoro es demasiado alto me provoca lesiones en el oído. Entonces, no me pueden dar tiempo suplementario personal para recuperarme de las lesiones. Me tienen que dar elementos de protección personal para que el nivel sonoro no me afecte. ¿Sí? Claro. Entonces, los otros niveles de vibraciones pueden ser mecánicas o lumínicas. Las mecánicas, sí, una persona que trabaja con un buril en un desbarbado en fundición, un buril grueso, está sometido a vibraciones y ahí se asignan tiempos suplementarios personales en donde los tiempos suplementarios personales para esos puestos de trabajo se hacen por puestos de referencia. Entonces, una persona que trabaja con un martillo neumático tiene un tiempo suplementario personal de un 3 o un 4% del trabajo, y después hay otros puestos de referencia para asimilar, como el tema del trabajo con un buril neumático para rebabado en fundición y demás. Lo mismo ocurre con las vibraciones lumínicas. Hay puestos de trabajo en donde la persona tiene que trabajar necesariamente con un nivel de iluminación bastante especial o particular por la tarea que hace. Por ejemplo, una persona que tiene que inspeccionar piezas cromadas. Entonces, ¿qué hace? Tiene una luz que incide sobre la pieza y la persona tiene que estar mirando que la pieza cromada tenga buena terminación, no tenga rayas, no tenga una terminación fea sobre el cromado. E indirectamente, ¿qué está haciendo? Está mirando una luz, porque está mirando
el reflejo de la luz sobre la superficie cromada, o las personas que trabajan al final de la línea de pintura. Cuando la carrocería pasa por la última inspección, hay gente que hay un túnel de iluminación, todo iluminado, en donde las carrocerías pasan, y las personas están inspeccionando la carrocería para ver que la terminación superficial de la pintura sea la correcta, que no tenga grumos, que no tenga poros, que no tenga una serie de defectos. Entonces, en realidad lo que están haciendo es mirando constantemente el reflejo de una fuente de iluminación sobre la superficie pintada. Entonces, también, sí. Otro caso es el de los controles por magnitud. También. Para terminar la fisura, ¿no sé? Exactamente. O las tintas penetrantes también en el caso de los aluminios, los no ferrosos, ¿no? Sí. El caso del Magnaflux, también usado en líneas de producción, que en definitiva el Magnaflux se pone un líquido con partículas fluorescentes, se la magnetiza la pieza para verificar que no haya fisuras, sobre todo. Se busca detectar que no tenga fisuras la pieza, sobre todo en piezas de seguridad. Entonces, después se ilumina con una luz negra y se ve la sustancia esta fosforescente. Si hay una fisura, las partículas se concentran por el efecto del magnetismo que se le metió a la pieza, se concentran sobre la fisura y se ve la fisura así con la luz negra. Ahí en realidad el tema es que esas personas trabajan en cabina, pero el nivel de iluminación no sé si llega a molestar. El problema son el exceso de iluminación, como puede ser las personas que trabajan con soldadura eléctrica o con una soldadura autógena. En el caso de vibraciones lumínicas, también tienen ahí en el apunte que se asignan compuestos de referencia. Uno es el tema, como decíamos, de la inspección de piezas cromadas, otro soldadura eléctrica, que por más que trabajan con las máscaras para evitar el daño de los rayos ultravioletas de la soldadura eléctrica, tienen que descansar, o sea, por más que están protegidos, pero el tema de la concentración visual que tienen sobre el trabajo y el exceso de iluminación que tienen, hace que tengan que tener un tiempo suplementario personal para descansar del esfuerzo que están haciendo por esas condiciones lumínicas en las que están trabajando. Así que bueno, nos quedan 2 minutos 19. ¿Preguntas por ahí? ¿Comentarios? Profe, se me ocurrió recién, si un trabajador de estos a los que se le va a calcular el tiempo suplementario, trabaja sobre alguna parte de la pieza que es una pieza crítica y le está haciendo alguna operación crítica a la pieza, ¿se aumenta o sea, hay algo que se considere para esto como más importante o no? ¿A qué te referís con una operación crítica? Por ejemplo, recién nombraba el control de las grietas por Sí. por la viruta que se acumulaba en el campo magnético. Por ejemplo, eso es en análisis de una pieza, si es una pieza importante de un avión, por ejemplo, que si se rompe, se puede caer todo el avión. Si al trabajador que está realizando ese control se le puede dar digamos, más tiempo suplementario por el hecho de que la pieza que está controlando es muy importante, por ejemplo. No, a ver, una cosa es el tiempo necesario para controlar la pieza. Que en el caso depende de la condición de la pieza esta. Si la pieza es una pieza de crítica y demás, tendrá una serie de controles y a lo mejor el control va a ser muy exhaustivo y demorará mucho más tiempo que si fuera un control normal. Pero el tiempo suplementario personal va a ser un porcentaje del tiempo en donde la persona tiene que estar controlando. Obviamente que si le pones muchos controles, o un control muy particular, a lo mejor la concentración sobre el control va a ser mucho más precisa, el esfuerzo nervioso va a ser mayor y el porcentaje puede ser mayor por eso. Puede haber alguna situación, por eso hay que analizarlo. Claro. Sí, la tensión. Está bien, perdón, yo agrego,
no es que se dé el suplemento por las piezas, sino se da el suplemento, como decía Martín, por la atención que genere, por las condiciones de trabajo que genere. Eso es lo que se evalúa. Sí, sobre Pero todo. no A lo que controla no se le asigna tiempo suplementario, no está en una línea de producción, de nuevo. Depende, Una línea de hay producción. controles que sí están sobre línea de producción, por ejemplo, el MagnaFlux en la toma de fuerza